El tema de hoy es viscerocráneo, conocido también como cráneo facial, dado que es el que forma el macizo óseo de la cara. En esta lista aparecen el maxilar, el palatino, el vómer, el hueso cigomático, la mandíbula, el hueso lagrimal, los huesos nasales o huesos propios de la nariz, la concha nasal inferior y el hioide. Siendo de esta lista los huesos impares el vómer, la mandíbula y el hueso hioides. El resto deben de entenderse que son huesos pares. Aquí tenemos, este sería el hueso cigomático o malar, en rojo formando parte de la pared medial de la cavidad orbitaria tenemos al hueso lagrimal o unguis, en verde tenemos a los huesos maxilares, dentro de las fosas nasales tenemos las conchas nasales inferiores, aquí vemos el extremo anterior del vómer formando parte del tabique nasal, por supuesto la mandíbula, los huesos propios de la nariz y no aparece el hioides. El hioides en algunos textos lo describen en la región del cuello, en anatomía topográfica. Ciertamente el hueso hioide está entre lo que es el piso de la boca, la raíz de la lengua y la región superior de la laringe. Está ubicado por encima de la laringe, está entre el cuello y el piso de la boca. Tenemos como en primer lugar el, el hueso maxilar en cuanto a las cavidades que participan en la formación al articularse en el cráneo. Forma parte de las fosas nasales, forma parte de la cavidad bucal, de la fosa pterigopalatina, llamada también pterigomaxilar, de la fosa infratemporal y y en el interior del cuerpo el maxilar tiene la cavidad del seno maxilar. Dicho sea de paso, es el seno paranasal más grande que existe rodeando las fosas nasales. En cuanto a las relaciones articulares, siempre es necesario ver estas imágenes. El maxilar se articula con el vómer, con los huesos propios de la nariz, con las conchas nasales. Aquí tenemos los huesos propios de la nariz, las conchas nasales inferiores, con el etmoides, con el lagrimal, con el cigomático y con el palatino. Esas son las relaciones articulares. En cuanto a las porciones que tiene este hueso, o las partes que lo componen, tiene 4 procesos, los cuales son el proceso palatino, el proceso frontal, el proceso cigomático o proceso malar y el proceso alveolar. Y además de estos 4 procesos, el cuerpo. En el cuerpo vamos a describir 4 caras: la cara nasal, la cara orbital, la cara infratemporal, la cara anterior del cuerpo o cara externa. En algunos textos también le llaman cara facial. En cuanto a los procesos, este que estamos observando aquí, donde se encuentran implantados los dientes, es el proceso alveolar. Este proceso recibe el nombre de proceso alveolar porque en ellos se encuentran los alvéolos dentales, que es exactamente donde se alojan las raíces de los dientes. El término alvéolo dental deriva a la semejanza que tiene sobre todo los orificios donde se alojan los molares y premolares, que hay 2 cavidades o 3 cavidades en el caso que sea un premolar o un molar respectivamente, donde penetran las raíces de estos dientes. Esas 3 cavidades, para el caso específico de los molares, quien le dio el nombre de alvéolos dentales a estos 3 espacios para las raíces de las 3 raíces de los molares, se imaginó los alvéolos pulmonares. De ahí deriva el término de orificios alveolares, y esto también le da el nombre a los procesos donde se encuentran
esos agujeros alveolares. En los procesos alveolares tenemos que la presencia de las raíces de los dientes en este proceso produce estas elevaciones que le llaman eminencias alveolares. De todas estas eminencias alveolares, la más prominente es la que produce la raíz del canino. De ahí que se conoce a esta eminencia como eminencia canina. Es una eminencia alveolar, pero dado que se trata del canino, la prominencia que produce la raíz del canino, entonces le llaman eminencia canina. Visto este proceso de una vista inferior, este sería el proceso alveolar de un maxilar hasta aquí, y aquí inicia el otro proceso alveolar del otro maxilar. Tiene forma arqueada cada proceso alveolar. Este sería el otro proceso de los 4 que presenta el maxilar, es el proceso palatino. Recibe este nombre porque hacia atrás se articula con las láminas horizontales del palatino y en conjunto a todo este espacio formado por el proceso palatino del maxilar y las láminas horizontales del palatino le llaman paladar óseo o bóveda palatina. Entonces, este es el proceso palatino de este maxilar y este es el proceso palatino del maxilar del lado opuesto. Vemos que en el plano medio los procesos palatinos del maxilar se articulan y forman la sutura palatina media en la formación del paladar óseo. El borde posterior de los procesos palatinos del maxilar se articula con las láminas horizontales del palatino y forman la sutura palatina transversa. En el extremo anterior de la sutura palatina media, recordemos que sutura en el cráneo se refiere a zonas de articulación. En el extremo anterior de la sutura palatina media se encuentra el agujero incisivo, llamado así porque se encuentra por detrás de los incisivos centrales de la maxila o maxilar. A través de este agujero incisivo del paladar emerge hacia el paladar óseo la porción terminal del nervio efenopalatino o nasopalatino, que es rama del nervio maxilar o segunda rama del nervio trigémino. Otros agujeros que vemos presentes en el paladar es el agujero palatino mayor, por donde emerge el nervio palatino mayor, rama también de la segunda rama del trigémino, nervio maxilar, y los agujeros palatinos menores que pertenecen a la cara inferior del proceso del proceso piramidal del hueso palatino. Los agujeros palatinos menores pertenecen al proceso piramidal del hueso palatino. A través de estos agujeros emergen hacia el paladar los nervios palatino mayor y nervios palatinos menores, que son encargados de dar inervación sensitiva al paladar duro, a la mucosa que cubre el paladar duro y paladar blando, en conjunto con el nervio nasopalatino o efenopalatino, que también da inervación a la mucosa de la región de los incisivos y las encías. Hablando en la conformación general del paladar óseo, se describe que los 2/3 anteriores del paladar óseo, o sea, toda esta zona que estoy indicando, corresponde a la participación de los procesos palatinos del maxilar. El tercio posterior del paladar óseo corresponde a la participación de las láminas horizontales del palatino. Este es un detalle del paladar óseo, pertenece, como podemos ver, a las láminas horizontales del palatino, recibe el nombre de espina nasal posterior. Una vez que describamos el palatino, vamos a volver a señalar a la espina nasal posterior. Luego tenemos el proceso frontal del maxilar. Este es un proceso ascendente. Su borde superior se articula con la porción nasal del frontal. El borde anterior
del proceso frontal del maxilar se articula con los huesos nasales o huesos propios de la nariz. El borde posterior se articula con el hueso lagrimal o unguis, que aparece aquí en rosado. Y al articularse estos dos elementos óseos, el proceso frontal del maxilar y el hueso unguis, forman esta fosita llamada fosita lagrimal, limitada hacia adelante por la cresta lagrimal anterior que se observa en la cara lateral del proceso frontal del palatino, como lo estamos observando, y la cresta lagrimal posterior que pertenece a la cara lateral del hueso unguis. El proceso frontal, además de esta cara lateral donde estamos viendo la cresta lagrimal anterior, tiene una cara medial que está dirigida hacia las fosas nasales. El proceso cigomático del maxilar es este proceso recibe este nombre porque se articula precisamente con el hueso cigomático, y eso es lo que le da el nombre al proceso. El proceso cigomático del maxilar sirve de articulación con el hueso cigomático. Este proceso cigomático separa la cara anterior o externa del maxilar o cara facial de la cara infratemporal. Hablando ya de las caras, tenemos esta cara que acabo de señalar, que es la cara externa. Aquí tendríamos en la pared lateral de la fosa nasal la cara nasal. Tenemos esta cara que forma gran parte del piso de la cavidad orbitaria, que es la cara orbital, y la cara infratemporal o cara posterior del cuerpo del maxilar. Recordemos que en el interior del cuerpo del maxilar, el cuerpo del maxilar no es una estructura sólida, sino que tiene una cavidad neumática que se llena de aire cada vez que respiramos, que es el seno maxilar. Los detalles que tenemos en las caras del cuerpo: el borde superior de la cara anterior o externa. El borde superior de esta cara forma parte del borde infraorbitario. El otro hueso que forma el borde infraorbitario, como vemos aquí, es el hueso cigomático. Por debajo del borde infraorbitario del cuerpo maxilar tenemos el agujero infraorbitario. En este agujero termina la porción final, la parte final de el nervio del mismo nombre, el nervio infraorbitario, que se considera la rama terminal del nervio maxilar. Ese nervio que emerge por este agujero es el que nos da sensibilidad a la piel de la nariz, a la piel de la mejilla, a la piel del labio superior y la piel del párpado superior, igual que la conjuntiva del párpado inferior, piel del párpado inferior y la conjuntiva del párpado inferior. El borde medial de la cara externa forma gran parte del orificio nasal anterior, conocido también por su forma como orificio piriforme de las fosas nasales, que es el orificio anterior de las fosas nasales. Este borde se proyecta hacia abajo y hacia el plano medio y forma la espina nasal anterior. Recordemos que ya habíamos mencionado que existe una espina nasal posterior y la vimos que pertenece a las láminas horizontales del palatino. Luego la vamos a describir nuevamente. La cara orbital del maxilar, a través de su borde posterior, sirve de límite a la hendidura orbital inferior, que está limitada hacia arriba por el ala mayor del efenoide. A través de esta hendidura penetra la cavidad orbitaria, el nervio infraorbitario y la arteria del mismo nombre, que recorren el surco infraorbitario de la cara orbital. Este surco infraorbitario de la cara orbital luego penetra en el espesor del hueso que forma la cara orbital del cuerpo del maxilar, transformándose en un conducto, el conducto infraorbitario. El conducto infraorbitario a su vez termina en la cara anterior o externa,
en el agujero infraorbitario. Así que esta estructura, el surco infraorbitario, pertenece a la cara orbital del cuerpo maxilar. El canal infraorbitario que recorre el espesor de esta pared, de esta cara, que termina luego en la cara externa con el nombre de agujero infraorbitario. El surco, el canal, o conducto, perdón, el surco, el conducto infraorbitario y el agujero infraorbitario son recorridos por el nervio que ya hemos señalado, el nervio infraorbitario. La cara nasal del maxilar es la que forma gran parte de las paredes laterales de las fosas nasales. En este maxilar desarticulado, el orificio del seno maxilar se ve un poco amplio, pero si tomamos en cuenta un cráneo, un maxilar donde está presente la articulación de la lámina vertical del etmoide, la concha nasal inferior, la lámina vertical, perdón, del palatino, la concha nasal inferior, incluso la concha nasal media está aquí presente parcialmente, que pertenece al etmoide. Vemos que el orificio del seno maxilar se reduce en forma significativa, pero en un maxilar desarticulado lo tendríamos de esta manera. En la región posterior de esta cara vemos el surco palatino mayor, y en esta región rugosa que estamos viendo aquí y aquí, en esta superficie rugosa y esta superficie rugosa, se articula esta lámina, la lámina vertical del palatino. El palatino, en su cara lateral, presenta también un surco palatino mayor, y al articularse de esta manera con la región posterior de la cara nasal del cuerpo maxilar, se unen los dos surcos, el surco del palatino mayor del maxilar y el surco palatino mayor de la lámina vertical del palatino, y forman el canal palatino mayor, que es el que termina, ese canal, ya lo hemos dicho, termina en el paladar óseo con el nombre de agujero palatino mayor. En la cara nasal del cuerpo maxilar también se encuentra la cresta conchal, donde se articula la concha nasal inferior. Se observa el surco lagrimal, donde se aloja el conducto lacrimonasal, que procede desde la pared interna de la cavidad orbitaria, como continuación del saco lagrimal que se aloja en la fosita lagrimal de la pared medial o interna de la órbita. Este sería el surco para el conducto lacrimonasal. Esa sería, por último, tenemos la cara posterior o infratemporal, llamada así porque sirve de pared anterior a la fosa infratemporal. Los detalles de esta cara de importancia es que la zona más convexa de esta cara infratemporal o posterior del cuerpo maxilar, la zona más convexa recibe el nombre de tuberosidad maxilar, y existen unos agujeritos, este podría ser uno, existen varios agujeros ahí, 3-4 agujeros pequeños, por donde penetran los nervios alveolares posteros superiores, que son ramas del nervio maxilar. Estos nervios le dan el nombre a estos agujeros. Los agujeros se llaman agujeros alveolares posteros superiores, y a través de ellos penetran los nervios del mismo nombre, y son los encargados de dar inervación a las raíces de los molares y premolares. Esa es la descripción de la cara posterior infratemporal. Aprovecho esta imagen para recalcar lo que había señalado, que el proceso cigomático del maxilar separa la cara anterior o externa del cuerpo maxilar de la cara infratemporal o posterior del cuerpo maxilar.
Luego tenemos el palatino. El palatino es un hueso formado, es un hueso par, igual que el maxilar, formado por dos láminas, la lámina vertical, la lámina horizontal, y presenta tres procesos. El proceso orbital, el proceso efenoidal y el proceso piramidal. En cuanto a la lámina horizontal del palatino, es la lámina que participa en la formación del tercio posterior del paladar óseo o paladar duro. Tenemos que el borde anterior de las láminas horizontales del palatino se articula con los procesos palatinos del maxilar y forma la sutura palatina transversa. Esto ya lo habíamos señalado cuando describíamos los procesos palatinos del maxilar. El borde posterior de las láminas horizontales del palatino es un borde libre, lo cual significa que no se articula con ningún hueso. Este borde posterior de las láminas horizontales del palatino forma parte de los límites de las coanas. Las coanas son los orificios, los espacios virtuales que comunican la cavidad de las fosas nasales con la nasofaringe. Las coanas son son conocidos también como los orificios posteriores de las fosas nasales. Además de el borde posterior de las láminas horizontales, sirven de límite a las coanas el borde posterior del vómer, que sería este borde. Aquí la lámina horizontal aparece en lila. Entonces tenemos que el borde posterior de las láminas horizontales del palatino, el borde posterior del vómer, el cuerpo del efenoides y la lámina vertical del palatino son los que forman el límite de las coanas. Luego tenemos que describir que en el plano medio, al unirse las dos láminas horizontales del palatino, en el plano medio del borde posterior de las láminas horizontales del palatino se forma la espina nasal posterior. En el maxilar, en la cara externa del maxilar, hemos señalado la espina nasal anterior, que es esta misma, y ahora estamos señalando la espina nasal posterior, formando parte del paladar óseo, específicamente esta espina nasal posterior formada por los bordes posteriores de las láminas horizontales del palatino. La lámina vertical del palatino tiene dos superficies o caras. Una cara medial, que es esta, que forma parte de las paredes laterales en la región posterior de las fosas nasales. Y una pared lateral, que sería esta, donde se observa el surco palatino mayor. El surco palatino mayor, que al articularse con la cara nasal del cuerpo maxilar, ya hemos dicho, estos dos surcos se unen y forman el canal o conducto palatino mayor. El nombre más correcto es decirle conducto palatino mayor. En la cara medial, que está dirigida hacia las fosas nasales, observamos en la lámina vertical del palatino la cresta conchal, donde se articula la concha nasal inferior. Tenemos una imagen donde podemos ver la cara nasal o cara medial de la lámina vertical del palatino, que sería toda esta superficie. Y exactamente la cresta conchal en esta imagen no se observa porque precisamente se une a esa cresta conchal de la cara medial o nasal de la lámina vertical del palatino, se une el extremo posterior de la concha nasal inferior. Los procesos del palatino están ubicados en el borde superior de la lámina vertical
separados por la incisura efenopalatina. Esta en un palatino desarticulado está abierta hacia arriba y por tanto el nombre correcto es incisura o escotadura efenopalatina. En un cráneo articulado, al articularse con el efenoides y al formar parte del vértice de la cavidad orbitaria el proceso orbital, en un cráneo articulado, esta incisura se transforma en un verdadero agujero, el agujero efenopalatino. En el cráneo articulado, en un palatino desarticulado, se llama incisura o escotadura efenopalatina o nasopalatina. A través de esta escotadura penetra las fosas nasales el nervio efenopalatino. Este nervio efenopalatino luego recorre el tabique nasal relacionándose con el vómer, y una vez llegado al extremo anterior del tabique nasal, el nervio atraviesa el agujero incisivo ubicado en el extremo anterior de la sutura palatina media. Ese nervio da inervación, por supuesto, a la mucosa, inervación sensitiva a la mucosa del tabique nasal, y hemos dicho que también inerva a la mucosa de las encías del maxilar en la región anterior y la región anterior de la mucosa del paladar duro. El proceso efenoidal recibe este nombre porque se articula con el cuerpo del efenoide. El proceso orbital recibe el nombre de proceso orbital porque forma parte del vértice de la cavidad orbitaria. El proceso piramidal lo mencionamos cuando describimos la incisura pterigoidea del efenoide. Este proceso piramidal es el que se articula con la incisura pterigoidea de los procesos pterigoideos del efenoide y forma parte, sobre todo esta región que está señalada con esta línea roja. Esta zona forma parte del extremo inferior de la fosa pterigoidea de los procesos pterigoideos. Luego tenemos el vómer. El vómer es una lámina ósea, es un hueso impar, es una lámina ósea de cuadrangular de 4 bordes. Forma junto con la lámina vertical del etmoide la porción ósea del tabique nasal. En verde tenemos al vómer, en lila tenemos la lámina vertical del etmoide y en gris tenemos el cartílago del tabique nasal. Entonces, el septo nasal o tabique nasal tiene una porción ósea formada por el vómer y la lámina vertical del etmoide y una porción cartilaginosa formada por el cartílago del tabique nasal. En cuanto al vómer, tenemos que en el borde superior presenta 2 pequeñas alas que se articulan con la cara inferior del cuerpo del efenoide. Recordemos que en el interior del cuerpo del efenoide tenemos la cavidad del seno efenoidal. Para recordar, aquí tenemos el dorso de la silla turca y aquí tenemos la fosa hipoficiaria o fosa pituitaria donde se aloja la hipófisis o pituitaria. Entonces, en el borde superior del vómer presenta sus alas que se articulan con la cara inferior del cuerpo del efenoide. El borde anterior se articula hacia arriba con la lámina vertical del etmoide y hacia abajo se articula con el cartílago del tabique nasal. El borde inferior se articula, aquí en esta zona articular que estoy señalando, se articula con la superficie superior de la sutura palatina media. Esto que estamos viendo aquí es la sutura palatina media, donde se articula a todo lo largo de esta sutura palatina media hacia las fosas nasales, por supuesto, el borde inferior del vómer. Aquí tenemos el surco efenopalatino, que es precisamente donde discurre el nervio efenopalatino, que luego atraviesa ese nervio, este agujero, que es el agujero incisivo del paladar óseo. Como podemos ver, el paladar óseo cumple 2 funciones, sirve de techo a la cavidad bucal y al mismo tiempo forma el piso de las fosas nasales. Recordemos que el tabique nasal es una pared común a las 2 fosas nasales.
es la pared medial para la fosa nasal derecha, también es pared medial para la fosa nasal izquierda, porque está ubicado en el plano medio de las fosas nasales. Esa es la descripción del Böhmer. Veremos al hueso unguis, que en esta imagen lo tenemos aquí en la pared medial de la cavidad orbitaria. El unguis, como pueden ver, también es una lámina ósea cuadrangular. Tiene 4 bordes. A través de su borde superior se articula con la porción orbital del hueso frontal. Por su borde posterior se articula con la cara orbital de las masas laterales del etmoide. Por su borde anterior se articula con el proceso frontal del maxilar. Y por su borde inferior se articula con la cara orbital del cuerpo del maxilar. Tiene una cara lateral, que es esta que estamos observando aquí, donde vemos el surco lagrimal y la cresta lagrimal posterior. Al articularse, esto ya es un repaso, al articularse el proceso frontal del maxilar con el unguis, forman la fosita lagrimal donde se aloja el saco lagrimal. El saco lagrimal luego da origen al conducto lacrimonasal, que termina en el meato inferior de las fosas nasales. La cara medial del lagrimal está dirigido hacia las fosas nasales. Tendríamos que decir que en esta zona que estoy señalando, este espacio que estoy señalando es exactamente donde está ubicado el lagrimal. El lagrimal, además de articularse con estos huesos que acabo de señalar, también se articula a través de un proceso con la concha nasal inferior. Luego tenemos los huesos nasales o huesos propios de la nariz. Los huesos nasales o huesos propios de la nariz es un hueso par. Es un hueso par. Tiene 4 bordes, un borde superior, 4 bordes y 2 caras. Es una estructura laminar, igual que el Böhmer, igual que el lagrimal. Son láminas de hueso. Los huesos nasales son láminas de hueso ligeramente curvas. Tenemos aquí el borde superior que se articula con la porción nasal del frontal. Tenemos un borde lateral que se articula con el proceso frontal del maxilar. Un borde inferior que se articula con los cartílagos del ala de la nariz. Y un borde medial o internasal. El borde medial sirve de articulación con el hueso nasal del lado opuesto. Por eso se llama borde internasal también, o borde medial de los huesos nasales. Los huesos nasales sirven de raíz a la nariz, al dorso nasal, al dorso de la nariz, y al mismo tiempo por su cara, esta es la cara anterior o externa, por su cara posterior, los huesos nasales forman parte del techo de las fosas nasales. Tenemos también a la mandíbula. Ya hemos descrito el maxilar, el palatino, el Böhmer, el lagrimal, los huesos nasales que acabamos de describir. Describiremos el cigomático, luego describiremos la cocha nasal inferior y el hueso hioide. Y por último, la mandíbula. El cigomático es un hueso par. En el esqueleto de la cara forma lo que popularmente se conoce como los pómulos. Tiene en su descripción 3 caras y 2 procesos. Tiene un proceso frontal, que es un proceso ascendente, que se articula con el hueso frontal, específicamente con el proceso cigomático del frontal. Tiene un proceso temporal,
que está en disposición horizontal, se dirige hacia atrás y se articula con el proceso cigomático del hueso temporal. Esto ya lo habíamos señalado cuando describimos el hueso temporal. En la formación del arco cigomático habíamos dicho que el arco cigomático está formado por la articulación entre el proceso temporal del hueso cigomático y el proceso cigomático del hueso temporal. Así se forma el arco cigomático. De las caras tenemos la cara externa anterior o facial. Esta es la cara facial, que es convexa, y en ella se encuentra un agujero llamado agujero cigomático facial. La cara orbital está dirigida hacia la órbita, es lo que le da el nombre de cara orbital. Esta cara orbital forma gran parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria junto con la cara orbital del ala mayor del efenoide. Tendríamos que decir que la pared lateral de la cavidad orbitaria está formada por la cara orbital del ala mayor del efenoide y la cara orbital del hueso cigomático. La cara orbital del cigomático también forma parte del piso de la cavidad orbitaria junto con la cara orbital del cuerpo maxilar. La cara temporal de este hueso está dirigida hacia esta fosa, la famosa fosa temporal. Estaría aquí. La cara temporal del cigomático forma parte de la región anterior o pared anterior de las fosas nasales. En esta cara temporal tienen origen fibras musculares precisamente del músculo temporal. En la cara temporal también existe un pequeño agujero llamado agujero cigomático temporal, y en la cara orbital igualmente existe otro agujero llamado agujero cigomático orbitario. Estos agujeros tienen que ver con el recorrido del nervio cigomático, rama del nervio maxilar o segunda rama del trigémino, que penetra en el agujero cigomático orbitario y dentro del hueso cigomático da una rama temporal y una rama facial, que van a emerger correspondientemente al agujero cigomático temporal y al agujero cigomático facial, que es el que estamos observando aquí. Estos nervios dan inervación sensitiva a la piel del pómulo y la piel de la región temporal. Eso es lo que tenemos en la descripción del hueso cigomático. La concha nasal inferior es un hueso que tiene un desarrollo independiente en el viscerocráneo, en el embrión, por eso se describe como un hueso más del viscerocráneo. No así la concha nasal media y la concha nasal superior, que pertenecen al etmoide. Por tanto, existen textos que al referirse a la concha nasal superior y media le llaman conchas etmoidales, porque pertenecen a la cara nasal de las masas laterales del etmoide. La concha nasal inferior tiene un desarrollo independiente del etmoide y del maxilar. La concha nasal inferior o cornete inferior tiene forma de una lámina ósea curva sobre sí misma. Aquí vemos la pared lateral de las fosas nasales, vemos a la lámina vertical del etmoide, vemos la cara nasal del maxilar, que sería todo esto, vemos parte del unguis, la concha nasal superior, concha nasal media, que pertenecen al etmoides, y la concha nasal inferior que estamos describiendo en color café. La concha nasal inferior es una lámina de hueso irregular, curva sobre sí misma. En la región de su borde superior presenta, como estamos observando aquí, un proceso etmoidal, un proceso lagrimal y un proceso maxilar. Estos procesos, como ya sabemos, sus nombres derivan de la relación articular que tiene con
el hueso lagrimal, a través del proceso lagrimal, el, el proceso etmoidal con la relación articular con el etmoide y el proceso maxilar que se articula con la cara nasal del cuerpo del maxilar. Aquí vemos que la cara medial está cubierta por mucosa, que sería esta es la cara medial. El cornete inferior se puede observar a través de los orificios nasales inferiores o narina. Se observa perfectamente el extremo anterior de esta concha nasal inferior o cornete inferior. Esta es la cara medial dirigida hacia las fosas nasales y la cara lateral dirigida hacia la cara nasal de la lámina vertical del palatino y la cara nasal del cuerpo maxilar. El hueso hioides es un hueso, aquí tenemos los huesos nasales y aquí tenemos el hueso hioide. El hueso hioide es un hueso ubicado por arriba de la laringe, por abajo y por detrás del piso de la boca. Está relacionado a través de ligamentos y de músculos con la mandíbula, con la lengua, con el temporal, con la escápula, con el esternón. No tiene relación directa articular con ningún hueso de la cara, ni con la columna cervical, ni con la base del cráneo. La relación que tiene es a través de músculos y ligamentos. La ubicación topográfica ya la he señalado. La composición de este hueso está dada por el cuerpo y dos pares de cuernos, los cuernos menores y los cuernos mayores. Con este hueso tienen relación los 4 músculos infrayoideos y los 4 músculos suprayoideos que hemos descrito en el cuello. Los cuernos menores se unen al punto de unión que existe entre el borde lateral del cuerpo con el extremo anterior de los cuernos mayores. Entonces aquí tenemos el cuerpo del hioide, los cuernos menores y los cuernos mayores. Por último, tenemos la mandíbula. La mandíbula es un hueso impar, participa en el proceso de masticación, es el único hueso que tiene una articulación móvil en el cráneo al articularse con la fosita condilar del hueso temporal. En la composición de este hueso tenemos que está compuesto por el cuerpo y 2 ramas. Aunque aquí se ve nada más la mitad de la mandíbula, existe una rama derecha y una rama izquierda. Con relación a las ramas tenemos 2 procesos, el proceso coronoideo y el proceso condilar. Estos 2 procesos están en el borde superior de la rama, separados por esta escotadura, llamada escotadura o incisura mandibular. Se describe el ángulo de la mandíbula y debemos de entender por ángulo de la mandíbula, que es esta zona de aquí, que se forma en el punto de unión del borde inferior del cuerpo al unirse con el borde posterior de la rama. Se une el borde posterior de la rama y el borde inferior del cuerpo y se nos forma el ángulo de la mandíbula. Veremos una mandíbula de frente, una vista frontal del cráneo. A esta zona, pues todo el mundo la conoce, es la zona del mentón, y debemos de entender desde este momento que los detalles anatómicos de la cara anterior del cuerpo, en la zona del mentón, pues todo es relativo a este término, mentón o mentoniano. En el cuerpo se describe un borde superior o borde alveolar, donde se encuentran presentes los agujeros alveolares donde penetran las raíces de los dientes
de la mandíbula. Un borde inferior del cuerpo que es grueso, y por el grosor que tiene, algunos autores le llaman base de la mandíbula o borde inferior del cuerpo. En esta imagen se observan las dos ramas. Voy a describir los detalles anatómicos que existen en la cara anterior del cuerpo y luego los detalles anatómicos de la cara posterior del cuerpo, para después describir las ramas. En el plano medio de la cara anterior del cuerpo, por debajo del borde alveolar, exactamente ahí donde estoy señalando, tenemos la sínfisis del mentón. En el extremo inferior de la sínfisis del mentón hay una pequeña elevación impar que se llama eminencia del mentón o mentoniana. A ambos lados, por debajo y a ambos lados de la eminencia mentoniana, se encuentran las tuberosidades del mentón, que son estructuras pares. Hacia afuera de los tubérculos del mentón o mentoniano tenemos los agujeros mentonianos. En estos agujeros termina el canal mandibular. El canal mandibular se inicia en la cara interna de la rama, en el agujero mandibular, que se continúa este agujero en el espesor del cuerpo, de la rama inicialmente y luego del cuerpo, con el nombre de conducto mandibular, y ese conducto mandibular viene a terminar en el agujero mentoniano. A través del agujero mandibular de la rama, el conducto mandibular y el agujero mentoniano discurre el nervio alveolar inferior o dentario inferior. Ese nervio, al recorrer el cuerpo de la mandíbula, emite las raíces nerviosas que inervan a las piezas dentarias de la mitad de la mandíbula. Por supuesto, al otro lado, en la otra mitad, ocurre lo mismo con el nervio alveolar inferior o dentario inferior del lado opuesto. Existe uno derecho y uno izquierdo. El último detalle que vamos a señalar en la cara anterior o externa del cuerpo maxilar es la línea oblicua de la mandíbula, que aquí se observa mejor, o línea del buccinador, llamada así porque en ella se originan fibras del músculo buccinador. Si ustedes observan la línea del buccinador o línea oblicua de la mandíbula, si la proyectamos hacia la rama, se continúa con el borde anterior de la rama. En la cara posterior del cuerpo de la mandíbula, en el plano medio tenemos 4 pequeñas elevaciones que le llaman espinas del mentón. Hay 2 espinas del mentón o mentonianas superiores y 2 inferiores. En las espinas mentonianas superiores se origina el músculo geniogloso y en las espinas inferiores del mentón se origina el músculo genioideo. Hacia el borde inferior, en esta cara, más hacia el borde inferior, más hacia la base de la mandíbula en la región del mentón, o sea, borde inferior, ahí se encuentran las fositas digástricas, llamadas así porque ahí se insertan los vientres anteriores del músculo digástrico. Luego, siempre en la rama, en esta hemimandíbula, siempre en el cuerpo, en la cara posterior del cuerpo, esto todavía es cuerpo, podemos decir de que el límite hasta donde llega el cuerpo y se inicia la rama podría ser esta línea imaginaria que estoy trazando aquí, que se ubica exactamente por detrás del tercer molar, más o menos aquí. Hasta aquí llega el cuerpo y de aquí comienza hacia atrás, hacia atrás y hacia arriba la rama. De aquí para acá, cuerpo. Por tanto, este detalle pertenece a la cara posterior del cuerpo, se llama línea o cresta de miloioidea, llamada así porque ahí se originan las fibras del músculo miloioideo que forma el diafragma bucal. Tenemos también por arriba del extremo anterior de la cresta miloioidea la fosita digástrica, la fosita
sublingual, donde se aloja la glándula del mismo nombre, que es una de las glándulas salivarias. Aquí tenemos también la fosita submandibular por detrás del extremo posterior de la cresta amiloidea. Por debajo del extremo posterior de la cresta amiloidea tenemos la fosita sublingual submandibular. Para evitar confusiones, voy a repetir de nuevo esto. Por arriba del extremo anterior de la cresta amiloidea tenemos la fosita sublingual donde se aloja la glándula sublingual. Por debajo del extremo posterior de la cresta amiloidea se encuentra la fosita o fosa submandibular, donde se aloja la glándula submandibular, que es otra glándula secretora de saliva. Esos son los detalles de la cara posterior del cuerpo. Repito, espinas mentonianas superiores, espinas mentonianas inferiores, fosita digástrica, fosita o fosa sublingual, fosa submandibular y cresta o línea amiloidea. Vamos a describir la rama de la mandíbula. La rama de la mandíbula tiene una cara lateral o externa, donde se inserta en casi toda esta superficie de la cara que forma la cara lateral el músculo macetero. Esa línea en azul demarca el área donde se inserta el músculo macetero, que es uno de los músculos masticadores. Debemos de aprender que en la rama es donde se insertan los 4 músculos masticadores, que son 4 pares. Recordemos que son 2 ramas. Estamos señalando ahorita que en la cara lateral de la rama se inserta el músculo macetero. Cerca del ángulo, la inserción del macetero produce una pequeña tuberosidad que le llaman tuberosidad macetérica. Esta rugosidad que hay ahí. En la cara medial o interna de la rama tenemos hacia el centro el agujero mandibular, que ya hemos dicho, en este agujero se inicia el canal mandibular que recorre la mandíbula hasta el agujero mentoniano de la cara externa o anterior del cuerpo de la mandíbula. A través de ese agujero y el canal, ya hemos dicho, penetra el nervio alveolar inferior o dentario inferior. Tenemos también por arriba y por delante del agujero mandibular una pequeña elevación aguda llamada língula de la mandíbula o espina spix. Esta língula tiene valor en la práctica clínica odontológica. Si usted desea bloquear todas las piezas dentarias de la mitad de la mandíbula, introduce su mano, su dedo enguantado en la zona lateral de la cavidad bucal, por detrás del tercer molar, ¿verdad? Yendo ya hacia los pilares del paladar blando, tratando de localizar una prominencia ósea pequeña, aguda. Al palparlo da sensación de como de una aguja, no tanto así, ¿verdad? Pero sí algo muy agudo. Y lo que está palpando es exactamente la língula de la mandíbula, y dado que el nervio penetra aquí, usted introduce la aguja en la mucosa y luego infiltra el anestésico y se bloquea al nervio alveolar inferior o dentario inferior antes de penetrar a la mandíbula, a la rama de la mandíbula, logrando una buena anestesia. Entonces tenemos agujero mandibular, língula de la mandíbula. Tenemos aquí también el surco miloioideo. Hay que tener cuidado. Hemos dicho que en la cara interna o posterior del cuerpo de la mandíbula está la cresta miloioidea. Esta es una elevación, es una cresta lineal, y esto es un surco. No hay que confundir. Surco miloioideo pertenece a la cara interna de la rama. Cresta miloioidea o línea miloioidea pertenece a la cara posterior e interna del cuerpo de la mandíbula.
A través de este surco discurren los vasos y nervios miloioideos, llamado nervio miloioideo precisamente porque es el encargado de inervar a el músculo miloioideo. Cerca del ángulo tenemos esta rugosidad llamada tuberosidad pterigoidea, porque en ella se inserta otro de los músculos masticadores, que es el músculo pterigoideo medial. Músculo pterigoideo medial o músculo pterigoideo interno. La tuberosidad se llama sencillamente tuberosidad pterigoidea. En el borde superior, ya hemos dicho, de la rama tenemos el proceso coronoideo. En este proceso se inserta el músculo temporal, otro de los masticadores. El proceso condilar, en su descripción nos dicen de que está compuesto por un cuello y el cóndilo propiamente dicho. En la cara anterior del cuello tenemos una fosita donde se inserta el músculo pterigoideo lateral, que es el otro músculo de la masticación. Así que el músculo temporal se inserta en el proceso coronoideo, el músculo pterigoideo lateral se inserta en la fosita pterigoidea del cuello, del cóndilo de la mandíbula, el músculo pterigoideo medial se inserta en la tuberosidad pterigoidea de la cara interna de la rama, y el músculo macetero se inserta en la cara lateral de la rama de la mandíbula y en la tuberosidad pterigoidea del ángulo de la mandíbula. Esa es la inserción en la rama de los 4 músculos masticadores. Hasta aquí la descripción de los huesos del viscerocráneo. Quizás vale la pena hacer un recordatorio de la formación de la cavidad orbitaria, la cual tiene forma piramidal, cónica, tiene una base formada por el reborde que nos forma el orificio anterior de la cavidad orbitaria, tiene un vértice donde encontramos la hendidura orbital superior o hendidura esfenoidal y el conducto óptico. El techo de la cavidad orbitaria está formada por la cara orbital o las láminas orbitales del frontal que se articulan hacia atrás con las alas menores del esfenoide. Así se forma el techo. La pared lateral está formada por la cara orbital del ala mayor del esfenoide y la cara orbital del hueso cigomático. El piso está formado por la cara orbital del cigomático y la cara orbital del cuerpo del maxilar. Y la pared medial está formada de adelante hacia atrás por el proceso frontal del maxilar, el hueso lagrimal o unguis y la cara orbital de las masas laterales del etmoide. Recordemos que en la zona del vértice de la cavidad orbitaria también se encuentra el proceso orbital del hueso palatino.